Son Claudia Arcarons, Lola Santiago, Max Riveras y Paul Batalla, el futuro de la radio. La ràdio va ser el primer mitjà de comunicació social que va aprofitar l'espectre radioelèctric per arribar a totes les llars, a tots els racons. Amb la ràdio va començar la modernitat caracteritzada per les comunicacions electròniques de proximitat i accés universal. Molt ràpidament, la ràdio va esdevenir un potentíssim suport d'informació, difusió cultural i entreteniment, un dispositiu de comunicació pròxim i de companyia que ha contribuït a la integració social i ha ajudat a combatre la soledat no desitjada. En els 100 anys transcorreguts des de la primera emissió de Ràdio Barcelona, el mitjà radiofònic ha demostrat una capacitat d'adaptació, de canvi extraordinària. Avui, però, vivim temps de transformacions tecnològiques accelerades en el camp de les comunicacions que fan necessària una reflexió crítica sobre el present i el futur de la ràdio, de l'àudio. Per això mateix, manifestem. 1. La radio universal y gratuita de gestión pública o privada es una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la democracia. La radio debe jugar un papel relevante en la defensa de valores democráticos como los de pluralidad ideológica, diversidad lingüística y cultural y cohesión social. La comunicación rigurosa y responsable es cómplice de la democracia. 2. La radio es el medio de información que mejor comunica en tiempo real. Ante los peligros de la desinformación, tiene la oportunidad de ser fiel a los valores que la han llevado a ser un medio duradero y de confianza, gracias a su alta credibilidad. Más que nunca es imprescindible exigirse hacer una buena radio, con rigor, transparencia e independencia. En un sistema de comunicación cada vez más fragmentado y desregulado, es urgente fomentar la educación mediática desde las primeras etapas formativas para que los jóvenes puedan distinguir entre canales fiables y canales que desinforman. Alfabetización mediática que debería hacerse extensible al conjunto de la sociedad. 4. Como tradicionalmente ha hecho, la radio debe desplegar todas sus capacidades para llegar a los públicos jóvenes. La innovación en las redes y en las plataformas de consumo ofrece la oportunidad para alcanzar y captar nuevas audiencias para la radio. 5. La radio de proximidad es una herramienta de cohesión territorial con una capacidad para crear comunidad que no tiene ningún otro medio. Deben crearse las condiciones que le permitan desarrollar su actividad, independientemente del tamaño de las audiencias y de los mercados a los que se dirige. 6. Como industria cultural clave y como creadora de contenidos, la radio requiere una legislación que ofrezca seguridad jurídica, protección de sus derechos de propiedad intelectual y que responda a los desafíos de los nuevos formatos y tecnologías. La radio es un extraordinario impulsor y divulgador de la cultura y la música. Es cultura en el sentido más genuino del concepto y así es como debe percibirse desde todos los estamentos de la Administración, que tienen que reforzar el papel de la radio en su función de fomento del talento y la creatividad. 7. La radio es, y continuará siendo, un vehículo único de comunicación publicitaria gracias a la capacidad creativa del sonido. Paradójicamente, no tiene aún el peso en el mercado de la publicidad que le correspondría por su penetración social y su eficacia comunicativa. Apelamos a la responsabilidad de los anunciantes que, con sus decisiones de inversión publicitaria, contribuyan a garantizar la sostenibilidad democrática. Las tecnologías digitales interactivas de la comunicación han multiplicado la capacidad de distribución y escucha de la radio. En este contexto, los organismos reguladores deberían impedir la consolidación de los oligopolios tecnológicos, que la puedan dejar fuera de los emergentes sistemas de distribución, quebrando la relación directa con el oyente. 9. De acuerdo con la imagen sugerida por Iñaki Gabilondo en este congreso, la radio ha funcionado históricamente como una nave nodriza. Este fue el caso, por ejemplo, de la música cuando pasó de contenidos de radio tradicional a tener canal propio. Hoy, con el podcast, los productores de audio han multiplicado su capacidad de desarrollar innovadores formatos que enriquecen la industria radiofónica, llegando a nuevos públicos. Y por último, 10, la radio tiene un gran reto con la irrupción de la inteligencia artificial. Es imprescindible que domine el potencial de esa tecnología que abre una nueva era en el campo de la generación y distribución de contenidos. Este reto se convertirá en una gran oportunidad si se afronta con conocimiento, capacidad innovadora, ética y responsabilidad social. En els seus 100 anys d'història, la ràdio ha afrontat i s'ha adaptat als canvis socials i tecnològics. El Congrés conclou amb la convicció que en les pròximes dècades la ràdio seguirà fent-ho.
En sus 100 años de historia, la radio ha afrontado y se ha adaptado a todos los cambios sociales y tecnológicos. Y este congreso concluye con la convicción que en las próximas décadas seguirá haciéndolo.